Buenas tardes, queridos jóvenes, estudiantes de la carrera de arquitectura en la materia de hormigón armado. Hoy voy a empezar a explicar la teoría de la flexión para el dimensionamiento de las estructuras de hormigón armado. Cómo funciona precisamente este material de construcción llamado hormigón armado. Tenemos nosotros, acérquese por favor, para el dimensionamiento de la flexión de secciones de hormigón armado, vigas. Tenemos, por ejemplo, una viga acá, simplemente apoyada en voladizo, producto de las cargas a las cuales se ve sometida. Cuando hablamos de cargas, estamos hablando del peso propio de la estructura y estamos hablando de la carga viva o la carga de uso. Si nosotros esta estructura físicamente dibujada ahí, lo modelamos tal como está en el cuadro de abajo, vemos nosotros que la estructura, exagerando, producto de la flexión, se deforma, generando tensiones de tracción en la fibra inferior y generando tensiones de compresión en la fibra superior. Y de ahí también, lógicamente, se generan el cambio de tensiones como producto de los esfuerzos de solicitación producto de la flexión. Por lo que la carga Q viene a ser la carga muerta más la carga viva, donde la carga viva es la carga de uso, es la carga para la cual ha sido diseñado el edificio. ¿Cuál es la carga de uso? La carga de las personas, la carga de los utensilios, de los muebles que hay dentro del departamento o la vivienda. Entonces, la teoría de la flexión habla de lo siguiente: cómo se desarrolló la teoría de la flexión en los estados límites últimos de agotamiento resistente. Tenemos una sección transversal con una altura H, y una base B de la viga. La disposición de la armadura tal como se ve en esta parte inferior, y tenemos nosotros el diagrama parábola rectángulo. El diagrama parábola rectángulo, donde habla de que el hormigón se ve comprimido formando una parábola, y la armadura de tracción, tal como se muestra acá, genera un binario, un par que hace que se genere el par interno o el par resistente, donde el binario viene dado por la resistencia en compresión del bloque comprimido multiplicado por la palanca Z, y que es igual a la resistencia de tracción multiplicada por Z. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el momento interno, el momento que resiste la sección, tiene que ser mayor que el momento externo. ¿Cuál es el momento externo? El generado por la carga Q, que después vamos a ver lógicamente cómo se calculan los esfuerzos de flexión, que ustedes ya saben porque han aprendido en la materia de estática, ¿correcto? Entonces, para el diseño de las estructuras de hormigón armado, tenemos nosotros el diagrama parábola rectángulo. ¿Y cómo se generan las deformaciones como producto de la flexión? Tenemos nosotros que a partir de la línea neutra para arriba, la deformación del hormigón es de 3.5% por mil, o 3.5 centímetros por metro, y la deformación del acero es 10 por 5 por mil, o 1 centímetro por metro, ¿correcto? Entonces, vamos acá nosotros para las fórmulas de uso, para el dimensionamiento. Tenemos nosotros que mu va a ser el momento de diseño dividido entre la base de la viga, el peralte de la viga al cuadrado, multiplicado por la resistencia característica del hormigón, por la resistencia de cálculo del hormigón. Donde vemos nosotros que la sección transversal acá, tenemos nosotros que tiene una base, tiene una altura H, y de la fibra más comprimida al centro de gravedad de la armadura se llama peralte. Entonces tenemos el momento reducido, que es el que vamos a calcular con esa fórmula de ahí, el momento de cálculo, que es el momento máximo que genera el diagrama de momentos flectores, multiplicado por 1.6 de acuerdo a la norma, y B es la base de la viga. D es el peralte de la viga, donde el peralte se lo calcula la altura física de la viga menos el recubrimiento mecánico. Generalmente el recubrimiento mecánico está en 3 a 5 centímetros, normalmente son 3 centímetros, donde R es el recubrimiento mecánico de la armadura. Ahora bien, cuando calculamos mu, vamos a encontrar valores. Si el valor de mu es menor a 0,296, la sección solamente requiere armadura de tracción. ¿Qué quiere decir? Que la flexión solamente requiere armadura de tracción. El hormigón tiene la capacidad de absorber las tensiones de compresión. Cuando mu es mayor a 0,296, la sección necesita no solamente armadura de tracción, sino también necesita armadura en compresión. ¿Correcto? Entonces, para calcular la armadura tenemos que, una vez que hemos calculado el mu, venimos y calculamos la tasa mecánica de armadura en una fórmula, en una tabla que está en el libro Jiménez Montaño. La tabla
del libro Jiménez Montoya en la página, en la tabla 16.1, donde a través del MUM podemos nosotros calcular la tasa mecánica de armadura. Una vez tenemos la tasa mecánica de armadura, podemos calcular la armadura, que es el producto de la tasa mecánica por la base de la viga, por el peralte de la viga multiplicado por la FCD, es la resistencia de cálculo del hormigón, dividido entre el FYD, que es la resistencia de cálculo de la armadura, donde el FCD es igual al FCK dividido en 1.5, y el FCK es la resistencia característica del hormigón, y el FYK es el límite elástico característico del acero. Nosotros para el cálculo de estructuras de hormigón armado calculamos con la de cálculo. ¿Qué quiere decir? Que minoramos la resistencia característica del hormigón a 1.5 y minoramos la resistencia del acero a 1.15. Y como lo decía anteriormente, el momento de diseño es 1.6 el momento máximo. Estamos mayorando 1.6 veces el momento máximo que se produce como consecuencia de la flexión en las estructuras. Nosotros vemos que las estructuras de hormigón armado tienen gran uso a nivel mundial. Prácticamente el hormigón armado es un material de uso múltiple en el mundo para construir edificios, porque es un material de fácil uso, su costo no es elevado respecto a las estructuras de acero y tiene una gran aplicación. Y va a seguir teniendo porque actualmente se consiguen hormigones de altas prestaciones, hormigones que sobrepasan los 500 kilos por centímetro cuadrado de resistencia en compresión. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el hormigón armado pasa a ser competitivo respecto a la estructura de acero. Muchas gracias, joven.